Hola, hola, saludos, bendiciones, familia, comunidad, pacto de gracia, que viernes a viernes nos acompañan, episodio a episodio, están allí con nosotros, bendecimos sus vidas, todas esas personas que están allí recibiendo palabra de parte de Dios a través de Pacto de Gracia, pocas bendiciones a todos aquellos que están en cualquier parte del mundo disfrutando de Pacto de Gracia Podcast. Así es, bienvenidos a un episodio más de Pacto de Gracia. Como siempre, es una bendición, un gran privilegio poder presentarnos ante ustedes y exponer la palabra del Señor con mucha humildad, porque reconocemos que mientras más nosotros enseñamos o hablamos, pues también estamos siendo edificados en nuestras vidas. Esperemos que este episodio sea de gran bendición para todos, así que si tienes algún familiar que viernes a viernes sigue el Pacto de Gracia podcast, pues envíale un mensajito que ya está a punto de comenzar y disfruta de lo que Dios tiene para ti en esta preciosa temporada. Sí, en el episodio anterior estuvimos hablando y titulamos el episodio anterior y también de la misma manera, es a continuación, transformados o conformados, ¿sí? Entonces es interesante y que quiero que hoy nos examinemos, ¿sí? Y nos preguntemos si en nuestra vida cristiana estamos siendo conformistas o estamos siendo transformados día a día. Creo que es una pregunta que debemos hacérnoslas muy profundamente, porque a veces sin darnos cuenta y muy sutilmente caemos en el conformismo, ¿sí? Nos conformamos con las experiencias que hemos vivido, nos conformamos con lo que conocemos de la palabra, nos conformamos con lo que conocemos de Dios, con ciertas cosas, y cuando caemos en eso, pues nos perdemos lo grande, la omnipotencia de Dios, lo que Él puede hacer. Nos perdemos de disfrutar todos los demás atributos, que son muchísimos, ¿sí? Los que nuestro Padre tiene. Entonces hoy vamos a hacernos esa pregunta. ¿Estoy siendo conformista con mi vida cristiana o estoy cada día en busca de esa transformación de querer parecer cada día más a Cristo? Así es, y esto es interesante porque creo que en el episodio pasado decíamos que esto es un viaje. Es decir, no hay un top de conocimiento bíblico. Claro. Incluso la gente que ha leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 1, 2, 3, las veces que lo haya hecho, pues ha testificado de que cada vez que lee el mismo capítulo, el mismo versículo, pues hay una comprensión aún mayor. Y otra cosa que yo me he dado cuenta en la parte de mi experiencia es que el conocimiento se va dando a medida que vas poniendo en práctica lo que ya sabes. Es decir, Dios nos va dando revelación acerca de la familia, acerca del propósito con la familia, acerca del propósito con las finanzas, acerca del propósito con el cuerpo, la salud. Y a medida que lo vamos poniendo por obra, esas pequeñas cosas que el Señor nos va enseñando en nuestro caminar cristiano, pues el Señor nos va otorgando más. Entonces, no hay un top de conocimiento como lo acabo de decir. Es decir, yo no puedo decir, ya yo no tengo que aprender más. Ya yo no tengo por qué leer otra vez el Nuevo Testamento si ya yo lo leí. Yo no tengo por qué leer otra vez Génesis si ya yo lo leí. ¿Para qué volverlo a leer? ¿Para qué volver a leer los mismos capítulos y los mismos versículos? Porque hay algo nuevo. Siempre en Dios hay algo nuevo. Y como lo acabo de decir, no es algo que vamos a terminar en algún día mientras estemos aquí en la tierra. Este proceso de transformación debemos elegirlo todos los días de nuestra vida. Entonces decíamos que uno de los pasos o uno de los puntos fundamentales, Gerson, es que nosotros debemos adquirir conocimiento. Ese es el primer punto que tocamos, pero hablamos de que no es un conocimiento de las cosas naturales, un conocimiento científico, un conocimiento biológico, matemático, que no está mal,
pero realmente es un conocimiento que proviene de la palabra del Señor. El segundo punto que vamos a tocar hoy tiene que ver con entendimiento, ¿ok? El entendimiento, evidentemente el entendimiento bíblico, que tiene que ver con una revelación y también tiene que ver con la sabiduría. Es decir, Gerson, que ya no es, como hablabas en minutos anterior, ya no es, en el episodio anterior, disculpe, ya no es un conocimiento solo intelectual, sino que cuando es entendida la palabra ya pasa de la mente al corazón. ¿Y cuál es la palabra que produce fe en nosotros y que produce eventualmente fruto? Es una palabra que es entendida, es decir, que ya solamente pasa de ser un conocimiento intelectual a ser un conocimiento que pasa al corazón, un entendimiento, una comprensión del corazón, y también pasa a ser experiencia, pasa ya no solo de ser conocimiento, sino pasa a ser experiencia. Pasa a vivencia, exactamente. Es comprender el significado de las escrituras y no solamente comprenderlo, sino poder aplicarlo. Por eso digo, una vez que entendemos la palabra, es cuando podemos nosotros creerla y ponerla por obra. A mí me gusta leer la parábola del sembrador, porque en esta parábola del sembrador hay algo muy particular con referente al entendimiento. El entendimiento no tiene que ver con una capacidad intelectual. Es decir, bueno, pero es que el pastor Gerson quizás por su llamado pues tiene más capacidad para entender la palabra. Hay muchos que se conforman a vivir como están porque dicen, eso es para algunos. Sí. Eso de entender la Biblia, eso es para algunos. Creen que eso depende de una capacidad intelectual. Pero Gerson, ¿cuántos de los discípulos de Jesús? Algunos eran estudiados, pero otros no. Y sin embargo, es algo que proviene del Espíritu Santo de Dios, y que la palabra del Señor, cuando se ama, cuando se conoce y cuando se abraza, el mismo Espíritu Santo te da el entendimiento y la comprensión de esta palabra. Entonces saquémonos ese chip de que la palabra de Dios, para ser entendida, necesita cierto coeficiente intelectual para poder entenderla. Ser discernida y todo eso. Debemos entender, como dice mi esposa, que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Tenemos que sacarnos ese chip, que eso es para los superprofetas, superdotados, los apóstoles, los pastores. No, ellos tienen el mismo Espíritu Santo que tienes tú. Ellos tienen el mismo maestro que tú tienes. Entonces puedes adquirir ese entendimiento de la palabra, puedes adquirir esa transformación, y porque el Espíritu Santo es el que hace, es el que obra, es el que va a destruir toda estructura en tu vida, toda estructura humana, para que te resplandezca esa luz de su palabra y puedas entenderla. Lo que hay que hacer es amarla, ser intencional en ir a la palabra, amarla, y el Espíritu Santo se encarga del resto. Así es. Entonces a veces nos conformamos con prédicas que nos puedan dar, con profecías que puedan soltar, buscamos por aquí y por allá a ver qué nos puede alimentar y nutrir. Nada te va a nutrir mejor que la palabra de Dios. Nadie te va a dar mejor revelación que el Espíritu Santo de Dios. Así es importante que entonces, para poder entender la palabra, desarrollemos una relación personal con Dios y con su palabra, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En los creyentes del Nuevo Pacto hay algo tan maravilloso, porque los discípulos de Jesús, la influencia que Jesús tenía sobre ellos era una influencia externa. Pero el papel del Espíritu Santo en nosotros hoy es el mismo papel de Jesús, pero a diferencia de que ya no es una influencia externa, sino que su influencia viene desde nuestro interior, porque Él habita en nuestras vidas. Entonces, de la misma manera que Jesús fue para los discípulos, hoy en día el Espíritu Santo es para nosotros, pero de una manera más poderosa. Por eso, como bien decías en el episodio anterior, los discípulos fueron transformados con Jesús, caminando con Jesús, pero de una manera extraordinaria. Sus vidas fueron completamente diferentes una vez que fueron llenos
del Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos entender que no tiene que ver con un coeficiente intelectual, no tiene que ver con una capacidad humana, sino que tiene que ver con una actitud del corazón tuyo hacia la palabra, y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Por eso, aquí en la parábola del sembrador, dice, no lo voy a leer todo, pero por lo menos en el primer tipo de tierra, dice que cuando alguno, la explicación, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces algunas personas piensan, no, es que algunos fueron escogidos para entender la palabra. No, entender significa el tipo de corazón, el tipo de afecto, el tipo de actitud que tienes hacia la palabra de Dios. O sea, el primer paso que nosotros dimos en el episodio anterior, hablamos del conocimiento, ¿ok? El conocimiento es lo primero que llega a nuestras mentes, ¿sí? Es la primera información, por así decirlo. Ahora, el entendimiento es lo que yo hago con ese conocimiento que ya ha llegado en mente, si lo absorbo o no, ¿sí? El entendimiento es que el conocimiento que llegó a mi mente, ya trasladarlo al corazón. Y una vez que esté en mi corazón, yo poner en práctica ese conocimiento que ya adquirí. Ese es el entendimiento. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien no ha entendido la palabra es porque simplemente no la pone en práctica. Así es. ¿Sí? Una de las tierras dice, en la última, que es la buena tierra, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, o sea, adquiere el conocimiento y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, cuando adquirimos el conocimiento, no es quedarnos con el mero conocimiento, sino que poder vivirlo, poder experimentarlo o poder ponerlo por obra. Por ejemplo, el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, una vez que pasa de la mente al corazón, es cuando empieza a ponerse por obra. Es cuando, muy fácil, se lo vamos a poner un poquito más cotidiano, por así decirlo, cuando nosotros comenzamos a estudiar una materia, pongamos matemáticas, ¿no? Quizás pasa el profesor al pizarrón, nos explica por primera vez, nosotros a primera vista, oye, ¿no? O sea, quedamos en shock. Bueno, ¿cómo se come eso? Pero ahora, ¿cómo nosotros logramos comprender y entender lo que el profesor de primera nos ha dado el conocimiento? Es irnos a nuestra casa y practicar una y otra vez, hasta que llegamos al momento de decir, sí entendí. ¿Por qué? Porque he puesto en práctica, he practicado hasta que me he dado cuenta que, wow, ya ese conocimiento ya pasó a otro nivel. Tiene que ver entonces con que el conocimiento lo llevemos a un nivel más profundo. Es decir, poder meditar una y otra vez, poder declararlo una y otra vez, poder pensarlo una y otra vez, poder creerlo una y otra vez, volver a leer lo mismo hasta que esto se haga una verdad. La revelación es cuando el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para esas verdades que están allí en la palabra del Señor y que Dios no quiere mantenerlas ocultas, porque para eso Él nos dio el Espíritu Santo, para revelar esos maravillosos consejos y esas maravillosas verdades que están en la palabra. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, una vida plena. O sea que si el conocimiento no pasa al nivel de entendimiento, pues no va a haber transformación. Correcto. Eso tenemos que entenderlo. Porque a veces vemos vidas, seguidores de Cristo o cristianos, y vemos un estilo de vida contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es simplemente esto, no hay o no está viendo esa
verdadera transformación porque simplemente ellos han adquirido un conocimiento y lo dejan allí, ¿sí? Entonces, si ese conocimiento no pasa al entendimiento, que pase de nuestra mente a nuestro corazón, y de nuestro corazón ya lo hacemos nuestro y lo ponemos en obra en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Así es. Entonces, ¿cuál es el secreto de la transformación? Empezar desde el conocimiento, pero no quedarnos allí en el conocimiento, sino pasar a un nivel más profundo, a un discernir la palabra, a algo con más pasión, con más entrega, para que esto se convierta en una revelación, en una sabiduría, para nosotros poder elegir lo que es correcto. En el episodio anterior, Pablo dice en Romanos 12:2, no se amolden. Esa es la información que el predicador nos está dando, ¿sí? Que Pablo nos está dando. Ahora, yo decido qué hago con esa información. Él me está diciendo, no se amolden a este mundo para que comprueben la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, yo decido si me amoldo o no. Yo decido si esa información pasa a mi corazón y decido vivirla, implementarlo y decir, no me voy a moldar, voy a moldarme a lo que Dios dice, a las promesas de Dios, a los principios de Dios, al carácter de Dios, y le voy a decir no al mundo. Pero si yo me canso de leer Romanos 12:12 y lo dejo hasta ahí, no lo hago mío, no lo pongo en práctica, nada va a suceder. Así es, así es. Entonces ahí entramos en el tercer paso, porque cuando un conocimiento ya pasa a ser entendido, comprendido, pasa a ser parte ya de nuestro corazón, entonces se convierte en nuestro sistema de creencia. Si nosotros estamos adquiriendo conocimiento bíblico y lo estamos adoptando, lo estamos abrazando, nos estamos amoldando a ese entendimiento, a esa comprensión, estamos comprobando a través de la puesta en práctica de que los principios de Dios funcionan, evidentemente el siguiente paso es que este va a ser nuestro sistema de creencias. Gerson, todo el mundo tiene un sistema de creencias. Claro. Todo el mundo maneja un sistema de creencias. Hay personas que tienen un sistema de creencias mezclado. Creen unas cosas bíblicas y otras cosas de acá que contradicen la palabra y tienen una mezcla de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no deciden definir, creer como absoluta verdad lo que dice la Biblia. Entonces, creen una parte de lo que dice la Biblia, pero también creen una parte de lo que dice el mundo o de lo que dice fulanito de tal. Pero si hay algo que lo diga la persona más brillante de este mundo, que se opone a lo que es la palabra de Dios, si tienes tu sistema de creencia basado en la palabra de Dios, automáticamente tú lo vas a rechazar. Claro. No va a gobernar tu vida. Para esa persona puede ser su realidad. Para esa persona puede ser su sistema de creencia. Y cada quien es responsable de lo que cree. Esto es importantísimo y esto es fundamental entenderlo. Soy responsable de lo que yo decido creer. Entonces, se convierte en mi sistema de creencias. Este nivel se refiere a una fe genuina, una fe inquebrantable en que todo lo que ha establecido la palabra de Dios con referente a Dios, a su naturaleza, a nosotros, al nuevo pacto, a las promesas, a la herencia, al Espíritu Santo, yo decido hacer eso, mi sistema de creencias, mi único sistema de creencias. Cuando yo adopto ese sistema de creencias basado en la palabra, estoy adoptando la forma y la fe de Dios. Y la fe de Dios es lo único que puede hacer que cualquier cosa que se vea imposible pueda hacerse posible. Entonces es importante que nosotros como creyentes velemos mucho qué es lo que estamos creyendo, porque si creemos incorrectamente, vamos a tener los resultados incorrectos. Entonces después nos preguntamos, siendo cristiano, ¿por qué tengo resultados incorrectos? Porque aún estando dentro de la iglesia estás creyendo cosas que no están establecidos en la palabra de Dios. Cree correctamente y vivirás bien. Hay fundamentos esenciales, hay fundamentos doctrinales en la palabra de Dios, esenciales de los cuales nosotros
no nos podemos salir de allí. Uno de ellos, la obra redentora de la cruz, en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo, la autoridad de la palabra de Dios. Esas son cosas innegociables para nosotros como cristianos. Y nosotros, con algo que me sorprendió que acabas de decir, nosotros somos responsables de los que creemos. Por eso nosotros somos responsables de nuestra transformación. Así es. Dios ya nos las dio. Dios dio a su Hijo. Dios envió todo lo necesario para nosotros ser transformados. Nosotros somos los únicos responsables si nos quedamos siendo cristianos mediocres como somos. No le podemos echar la culpa a nadie de nuestro nivel de vida espiritual. Así es. No le podemos echar la culpa a nadie de nuestro nivel de transformación. No nos podemos echar la culpa a nadie si no me parezco a Cristo, si no estoy dando fruto. No hay otro responsable sino yo mismo. Yo soy el responsable de lo que hago con el conocimiento de la información que llega a mi mente, si la rechazo o no. Entonces, yo soy el responsable si toda mi fe la pongo en la doctrina de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en el Espíritu Santo, en la palabra, en la vida eterna. Yo soy el único responsable, y en esto es que nosotros queremos que hoy nosotros analicemos si estamos siendo conformistas con lo que ya ha llegado a nuestra mente, lo dejamos hasta ahí, o queremos ir más allá, porque el corazón de Dios es que tú vayas más allá. La palabra dice que su pueblo, que sus hijos irán de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí no hay conformismo, ahí no hay estancamiento. Yo entiendo que Dios nos quiere llevar de nivel mayor, de mayor gloria, de mayores promesas, de mayores bendiciones para nosotros. Ahora nosotros tenemos que anhelar, querer eso y ir en busca de eso. Así es, así. Entonces, nuestro sistema de creencias no es más que lo que nosotros colocamos nuestra fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos en lo que está establecido en su palabra, si no creemos en toda la autoridad que tiene la palabra, que tiene el Espíritu Santo, en todas las promesas y las bendiciones que Cristo conquistó en nosotros, o por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nosotros tenemos un sistema de creencias equivocado, y por eso es que estamos viendo los resultados en nuestra vida cristiana, resultados equivocados y no los que la palabra del Señor dice. No estamos hablando de conflictos, de problemas, de adversidades, porque estamos en este mundo caído y vamos a tener conflictos y vamos a tener adversidad. Sin embargo, aún en medio de cualquier adversidad, siempre hay una promesa, siempre hay una provisión de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si no la conocemos? Que entonces nos amoldamos a lo que el mundo nos está colocando y nos amoldamos mucho peor a lo que Satanás está tratando de traer a nuestras vidas. Entonces, pero cuando nosotros conocemos, por eso dice que no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Y una de las artimañas más sutiles, pero más poderosas que el enemigo usa en nuestra contra es el engaño. Desconocer la verdad es un terreno fértil para que el enemigo siembre sus principios, sus formas, sus ideas, que evidentemente están opuestos al plan de Dios. ¿Y qué pasa? Si yo estoy poniendo en práctica algo que viene del mundo o que viene del enemigo, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dice que Él ha venido para darnos vida y vida abundante. Y esa vida proviene de su palabra, proviene de creer todo lo que Dios ha dicho y ha hecho a favor de nosotros. Entonces, si nosotros adquirimos conocimiento bíblico, ese conocimiento pasa a nuestro entendimiento, lo abrazamos, empezamos a tener fe y vemos que la palabra de Dios funciona, y eso se convierte en nuestro sistema de creencias. Luego que ya tenemos el sistema de creencias adaptado a la palabra de Dios, entonces tenemos el cuarto paso, que sería que nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en que cada persona interpreta el mundo. Ya cuando yo veo una situación, inmediatamente yo lo filtro por la palabra de Dios.
Cuando estoy atravesando una circunstancia, lo filtro por la palabra de Dios. Cuando algo está ocurriendo en el mundo, lo filtro por la palabra de Dios. Puedo ver el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Mi cosmovisión en cuanto a la vida, en cuanto a el mundo, en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a las relaciones, en cuanto al matrimonio, en cuanto a todo lo que compete a nuestra vida, ya yo no tengo mis propias opiniones, Gerson, sino que tengo la opinión de Dios para todo en esta vida. Es decir, mi cosmovisión está impregnada por las verdades de Dios. Entonces eso es glorioso y poderoso, que nuestra cosmovisión tiene que girar en un solo eje, y es Cristo. Así es. Es Cristo. Muchas veces oramos, he escuchado a gente orando por la voluntad de Dios. Muéstrame tu voluntad, quiero moverme en tu voluntad, quiero dar mis pasos, ¿será que es tu voluntad, Señor? Y una de las cosas que debemos de entender en lo que hemos venido hablando, y vuelvo a traer Romanos, porque esto es como quien dice la base, ¿no? De todo esto, es que cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nuestra cosmovisión gira en torno a Cristo, gira en sus principios, gira en su carácter, gira en todo lo que Él es. Ya no viviré día a día orando para que Dios me muestre su voluntad, sino que día a día caminaré en su voluntad. Amén. Porque voy a estar claro, no va a haber incertidumbre, porque en algún momento de nuestras vidas oramos para que Dios nos muestre su voluntad, porque simplemente tenemos de este lado la cosmovisión del mundo y de este lado la cosmovisión de Dios. Entonces estamos aquí. No. Pero si tú, en vez de estar aquí, giras hacia este lado y tu cosmovisión gira en torno a Dios, ya vas a saber automáticamente cuál es la voluntad de Dios. No la tienes que pedir porque caminas bajo ella. Entonces esto es glorioso y esto debemos de entender. Y esto es lo que debemos perseguir, y de hecho el apóstol Pablo habla sobre tener la mente de Cristo. Claro. Es decir, ya no tener mis propios pensamientos o mis propias opiniones con referente a la vida, sino poder tener la mente de Cristo en cuanto al mundo, en cuanto a Dios y en cuanto a todo lo que, como lo acabo de decir minutos anteriores, entonces a todo lo que vivimos, a lo que nos enfrentamos. Entonces esto es extraordinario, porque para muchos esto suena como algo imposible, Gerson, pero esto es poco a poco. Empezamos desde el conocimiento, entendimiento, sistema de creencias. Esto no, el problema es que la gente piensa, la mente de Cristo lo ven, tener la mente de Cristo lo ven como algo muy difícil, porque creen que eso es rápido, que eso es algo mágico. Hay cosas sobrenaturales que Dios hizo instantáneamente al momento en que nosotros fuimos salvos. Número 1, nos hizo nacer de nuevo en nuestro espíritu y nos dio el sello de que somos sus hijos. Inmediatamente, cuando ponemos la fe de corazón en Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios. Pero hay una parte que nosotros debemos cooperar con Dios, claro. Y es en esta. Queremos que lo que está pasando dentro de nosotros, o lo que pasó dentro de nosotros en nuestro espíritu, toque nuestro exterior. Debemos comprometernos con abrazar lo que Dios dice como nuestra convicción segura, como nuestro sistema de creencias, como nuestra base sólida. Dice la palabra que no puede haber otro fundamento que no sea Cristo. Nuestro sistema de creencias, como dijiste hace minutos atrás, debe girar en torno a la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Y sabemos, como dijo Jesús, que si nuestra casa está bajo ese sistema de creencia, está fundado sobre la roca, no caerá aunque vengan tormentas y aunque vengan vientos. Entonces necesitamos abrazar estos pasos para nosotros poder tener la mente de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros tengamos la mente de Cristo, porque al pensar como Cristo, ahí viene el último paso, nos vamos a comportar como Cristo. Y el comportamiento tiene que ver con el fruto
El comportamiento tiene que ver de todos esos pasos que hemos venido con la hablando. obediencia. El comportamiento tiene que ver con el ser transformado y que ya no solo sea algo que está pasando en nuestro interior, sino que ya sea algo que se empieza a ver en el exterior. A veces nosotros, muchos líderes, hablan sobre sus pastores y todas esas cosas para que... Y entonces hacemos lo contrario, comenzamos a trabajar en el comportamiento de las personas. Creemos que la transformación comienza en el comportamiento de las personas y es totalmente incorrecto. Es al revés, el comportamiento es lo último porque es el fruto, es la manifestación del conocimiento que has adquirido, de ese entendimiento que también has hecho, ese sistema de creencia, esa fe que has fortalecido, ese sistema de creencia inquebrantable que es Cristo. Entonces allí es donde tú vas a comportarte primero por la información que recibiste, por lo que se te ha sido revelado, por esa fe que has puesto en eso que has recibido. Entonces viene el comportamiento. Vas a hablar, vas a pensar como Cristo, vas a poner por obra sus principios, vas a hacer lo que Él hizo, lo que Él nos manda hacer en su palabra por encima de todas las cosas. Y allí está su voluntad. Porque al final el propósito de Dios con la transformación en nuestra vida no es que seas un mejor Gerson y no es que yo sea una mejor Patricia, sino que yo sea como Cristo, que pueda reflejar su carácter. O sea, una cosmovisión bíblica saludable se traduce en acciones que honren a Dios, que nos ayude a vivir en sus principios, a amar al prójimo, a mostrar justicia, misericordia, humildad, a exhibir las virtudes del Espíritu Santo que se gestan en nuestro interior, como lo habla la palabra, que son los 9 frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es producto de tener una cosmovisión correcta en nuestras vidas. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales que hemos tocado en estos episodios es que la palabra de Dios es el aspecto principal, el más importante en nuestra transformación. Y también debemos entender el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra y la palabra nos va a ayudar a ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Ellos dos, la palabra y el Espíritu Santo, trabajan juntos. Tendríamos que seguir hablando y decir que también Dios usa a su cuerpo y usa los ministerios dentro del cuerpo para también ayudar en ese crecimiento y en esa edificación de los creyentes. Pero principalmente en tu vida, en mi vida, nosotros tenemos la palabra y tenemos el rol del Espíritu Santo, que es nuestro mejor asesor, nuestro mejor consejero, y que nosotros, a medida que conocemos la palabra, nos volvemos más sensibles al Espíritu Santo. Y mientras más tenemos una relación con el Espíritu Santo, Él más nos lleva profundamente a la palabra. Entonces trabajan de la mano para hacer que nosotros podamos ser transformados y vivir, disfrutar, experimentar, degustar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así es, que hermoso, hemos llegado al final, pero sin antes recordarle que la transformación es progresiva. Así es progresiva, no es instantánea, es un proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Parecernos cada día más a Cristo, y esto dura toda la vida. Así que una vez más te recuerdo, analízate hoy. ¿Estás siendo conformista o quieres transformación? Dios quiere darte mucho más. Dios quiere que compruebes su voluntad, que es agradable, que es perfecta. Esperamos que haya sido de bendición este episodio. ¿Te transformas o te conformas? De verdad, bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.